Muy buenos días, estudiantes de octavo año básico del Colegio Jardín Lo Prado. Esta cápsula, esta pequeña grabación que estoy haciendo, va a complementar la guía número 10 que le hicimos llegar en su momento a cada uno de ustedes, de los alumnos de octavo. Hay algunos que no han podido conectarse a la plataforma en la cual hacemos las clases, así es que el colegio ha creído que es una buena idea filmar unas cápsulas explicativas. Y yo me voy a referir a la última clase para quienes no pudieron venir y puedan tomar apuntes. Lo que vimos en la última clase está referido al momento en que llegan los conquistadores españoles a América. En América, como continente recientemente descubierto, existían tres grandes civilizaciones, quizá cuatro, pero las más famosas, las más grandes, las más importantes eran los aztecas, ubicadas en lo que hoy día es México, los mayas, en lo que es básicamente Centroamérica, Guatemala, Honduras, un poquito, y finalmente los incas, que eran una civilización muy avanzada que estaba en lo que hoy día es Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile y parte de Argentina. Así es que los incas tuvieron una cercanía con nuestro país, para quienes no lo sabían. Pues bien, vamos a concentrar la clase en los dos grandes imperios, a mi entender, los más importantes, los más relevantes. Me refiero a México, es decir, el imperio azteca, cuya capital era Tenochtitlán. Tenochtitlán lo pueden encontrar en la guía. Y en el imperio inca, que hoy día básicamente es todo Perú, más los países que mencioné, que teníamos la ciudad sagrada o la capital que era el Cusco, una ciudad muy bonita porque en el Cusco está una de las joyas de la construcción y de la arquitectura de los incas más monumentales, tanto así que es patrimonio de la humanidad. Me refiero a las ruinas de Machu Picchu, que era una construcción muy importante. Cabe consignar que en México el gran conquistador español que llegó y sometió a los aztecas fue Hernán Cortés. No lo olviden, un nombre bastante común y corriente. Él fue el conquistador que logró que los aztecas se rindieran, entregaran su imperio, su gran civilización a los invasores. Y en el caso de Perú, el gran conquistador fue Francisco Pizarro, que fue un conquistador que venía de una ciudad llamada Trujillo, en España, que queda en la comunidad de Extremadura, y ahí se produce la gesta de este par de personas que hicieron de dos grandes civilizaciones con muchos soldados, un grupo reducido de españoles, un grupo pequeño, no más de 600 en México y cerca de 200 en el Imperio Inca, redujeron a una cantidad muy gigantesca ya vamos a decir por qué, pero vamos a ver qué pasó con la historia de la llegada de los españoles. Entonces, lo que hay que decir es que esas son las dos grandes civilizaciones. Repito, los mayas también, pero vamos a concentrarnos en los aztecas en el norte, en México, y los incas en lo que hoy día es prácticamente todo Perú. Y podemos decir que había una serie de hechos que favorecieron la conquista española, situaciones, unas premeditadas, otras involuntarias, pero que dañaron la gran cantidad de población que había en esta ciudad. En primer lugar, existía un mito, parte de la mitología, una imaginación que se había instalado en muchos de que los españoles eran considerados nuevos dioses. Eran los dioses que ellos estaban esperando que algún día llegarían a su tierra. Entonces, esto, haber creído que estaban enfrente de dioses, contribuyó a que los pueblos se rindieran rápidamente. No combatieron con la fiereza que, por ejemplo, en Chile los araucanos, pero hubo un gran porcentaje de la población que creía que los españoles, porque además eran seres distintos. Imagínense ustedes, los aborígenes de América enfrentan de pronto y ven a un caballo gigantesco. En América no existían los caballos, no se conocían los caballos, un señor envuelto en armaduras, con un cañón pequeñito, pero cañón al fin, espadas de acero, perros grandotes y perros muy destructivos. Entonces imaginaron que eran dioses. El segundo hecho es la superioridad técnica de los españoles. Tenían armas de fuego, cosa que en América no existía. No existían las armas de fuego, no existían las pequeñas pistolas, cañones pequeños, corazas y armaduras que los protegían de la batalla. Y lo que yo les decía, el uso del caballo fue muy
importante porque en América no existía el caballo. Y el empleo de perros que causaban pavor en los indígenas, en la gente que vivía en el Imperio Azteca y en el Imperio Inca. Luego, una situación muy, muy importante porque lo vamos a preguntar seguramente en alguna prueba, en algún trabajo, la llegada de nuevas enfermedades europeas que en América no existían, no se conocían. Si un ser humano no tiene su sistema inmunológico fortalecido y llega una enfermedad totalmente desconocida, lo más probable es que lo dañe, lo golpee y lo castigue severamente ese virus o esa bacteria. En el caso de América, mucha población murió producto de enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, la peste bubónica, el tifus, la fiebre escarlatina, la difteria y la varicela, esa enfermedad cuando salen pequeñas ronchitas en la piel y uno se enroncha por completo. Esa es la varicela, ¿no? Entonces, estos aborígenes no estaban inmunizados. El sistema inmunológico, que es el que defiende al cuerpo humano, no estaba preparado para enfrentar enfermedades nuevas que no conocían. Además, hay que mencionar que las condiciones de trabajo con que los españoles sometieron a los pueblos originarios o aborígenes fue muy dramática, muy severa. Los hacían trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días, rompiendo piedra, sacando oro y plata de los yacimientos. Entonces eso también fue dañando la cantidad de originarios, pueblos originarios o gente indígena de nuestro continente. Luego, tanto en el Imperio Azteca como en el Imperio Inca, habían luchas intestinas, luchas internas, en donde el emperador, quiero decir que en el Imperio Azteca, cuando llegan los españoles, el emperador era en ese momento Moctezuma, ese es el nombre, búsquelo por ahí y lo van a encontrar, Moctezuma, y en el Imperio Inca era Atahualpa, y Atahualpa tenía una guerra interna con su hermano Huáscar, que es el mismo nombre que tenía el barco que enfrentó a Arturo Prat en la Guerra del Pacífico. El hermano Huáscar y Atahualpa se trenzaron en una lucha con sus dos bandos. Bueno, la guerra la ganó Atahualpa, y cuando llega Francisco Pizarro, que ya dijimos que descubre y conquista el Imperio Inca, estaba al mando Atahualpa, ¿no? Luego, el carácter de los españoles, la convicción de que venían a hacerse ricos y que tenían que ganar esta guerra, esta conquista, tenían que ganarla, es muy importante. Cuando un grupo humano siente que está al alcance lograr una meta importante, logran y se esfuerzan al máximo, hacen todo su mayor esfuerzo para que su objetivo se cumpla. En el caso de los que llegaron a América, eran gente joven, muchos de ellos solteros, tenían ambición de poder, riqueza y fama. Esas eran las metas que ellos tenían y dijeron, si no es aquí, ¿dónde? En ningún lugar. Entonces se esforzaron al máximo para lograr la meta de controlar a los indígenas y tratar de llevarse la mayor cantidad de oro y plata que había en países como Perú, Bolivia, México, algo en Chile, no mucho, pero ellos venían por oro, plata, gloria y afán de fama, tener fama, hacerse famoso, ojalá tener un título noble que en España no podrían conseguir, que en Europa no tendrían, pero aquí lo podrían tener. Y otro hecho importante, que a la aplastante derrota militar que sufrieron los pueblos originarios por parte de los españoles, las tropas que acompañaban a Cortés en México y Pizarro en Perú, se da un hecho en que los pueblos originarios se vieron invadidos en su religiosidad, en su cosmovisión. Los incas creían en la Pachamama, la madre tierra, creían que el sol era el dios Inti, y los españoles llegaron con una fe nueva, con una religión nueva, el catolicismo, que hasta el día de hoy perdura, y en consecuencia se impuso una religión nueva que para los aborígenes de América nunca habían conocido. Vieron la Biblia, vieron el crucifijo y no entendían de qué se trataba. Entonces eso también golpeó muy fuerte a la cosmovisión, a la imagen de futuro de un pueblo que cuando es desastroso lo golpea muy fuerte y las ganas del deseo de vivir va terminando, se va acabando. Sin embargo, esa religiosidad católica se mezcló con algunas manifestaciones de la religiosidad inca y en el México de los aztecas, y se formaron unos fenómenos muy conocidos que se llaman el sincretismo. El sincretismo religioso. Se fusionó la religión católica con la religión local y dieron paso a una nueva religión que se manifiesta, por ejemplo, en la fiesta de la Tirana, donde mucha gente se viste con trajes muy coloridos y le ofrecen homenaje a la Virgen, que depende que pertenece a la religión católica, pero usan sus trajes típicos y tienen actitudes propias de lo que eran los incas antes.
Entonces, la conquista en el continente americano fue muy fuerte, golpeó muy fuerte y produjo una gran y devastadora cantidad de muertes en el continente y los españoles paulatinamente se fueron apropiando del continente desde México hasta Argentina. Luego fueron creando los virreinatos, el virreinato del Perú, el virreinato de Granada, que hoy día es Venezuela y Colombia, el virreinato de México, el virreinato de La Plata, en donde está hoy día Argentina, Uruguay, Paraguay. O sea, los españoles fueron llegando en mayor cantidad y la población local fue disminuyendo. Con el paso de los años, una mezcla de sangre. Los españoles que llegaron a América tuvieron hijos con las mujeres originarias de América y fue naciendo una población mucho mayor, fue creciendo una población que con el tiempo se llamaban los mestizos, que era la mezcla entre español y mujeres aborígenes, mapuches, aztecas, incas, etcétera. Es cuanto les quería decir, queridos estudiantes. Si hay alguna duda, comentario, en las guías aparece mi correo electrónico y lo que crean que es necesario que lo reforcemos, me lo comentan porque lo vamos a trabajar a futuro. Un saludo muy cordial y de parte del Colegio Jardín Lo Prado y del profesor de Historia Fernando Pérez. Hasta pronto.